Dios les bendiga, hermanos. Vamos a pasar con el consejo de la palabra de Dios y vamos a continuar viendo el viaje misionero de Pablo, de Silas y de Timoteo. Y para ello vamos a leer en Hechos capítulo número 17 a partir del versículo número 1. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos, hombres malos, y juntando a una turba, alborotaron a la ciudad. Y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo, pero no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad, oyendo estas cosas. Pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, lo soltaron. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras, para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá, y también alborotaron a las multitudes. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí. Y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas, y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él, lo más pronto que pudiesen, salieron. Vamos a hacer una oración. Señor, te damos gracias por tu amor y misericordia. Ponemos, Señor, toda necesidad delante de ti y te pedimos, Señor, que tú bendigas cada vida. Te pedimos primeramente por las necesidades espirituales, pero, Señor, también te pedimos por aquellos que se encuentran enfermos, por aquellos que tienen escasez, Señor, que tú, Señor, los sanes y que tú, Señor, proveas de todo lo necesario. Cualquier otra situación, Señor, la ponemos delante de ti, sabiendo, Señor, que tú las conoces y sabiendo que tú tienes el control de todas las cosas. Gracias, Señor, te damos y esto te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Vamos el día de hoy a ver 6 puntos que son importantes en esta lectura que acabamos de hacer. Y quiero hacer un comparativo entre Tesalónica y Berea. El primer punto que quiero ver es el concerniente a cómo fue que Pablo y Silas y Timoteo llegaron a cada una de estas ciudades y qué fue lo que ellos hicieron y cuál fue la respuesta que ellos obtuvieron. Nos dice la Escritura que Pablo y Silas llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Entonces los judíos que no creían tenían celos. Esta fue una constante a la que Pablo se enfrentó en su ministerio. Él iba a las sinagogas
y los judíos que estaban en las sinagogas, en su gran mayoría no creían al mensaje del Evangelio, y por el contrario, cuando veían que muchas otras personas en la ciudad llegaban a creer al mensaje, los judíos llegaban a tener celos. Estos celos se debían en parte a que ellos querían tener la atención de las personas que ahora estaban escuchando el mensaje del Evangelio. Ellos querían tener la atención y enseñar a su manera a las personas que ahora estaban escuchando a Pablo y a Silas. Sabemos que esto pasó en muchas ocasiones y que debido a estos celos, los judíos entonces provocaban alborotos en la multitud, perseguían a Pablo en diferentes lugares, y los celos que ellos tenían los llevaban entonces a hacer cosas que eran injustas. Uno esperaría que el pueblo de Dios, que el pueblo de Israel, el pueblo elegido, fuera un pueblo que actuara con justicia, un pueblo que pudiera escuchar la verdad. Pero esto no ocurrió en la mayoría de los casos así. Y no ocurrió porque ellos estaban más enseñados en las tradiciones de los ancianos del pueblo de Israel que en la Escritura. Ellos tenían la Escritura, la palabra de Dios, pero también tenían enseñanzas que habían venido de generación en generación, que habían sido enseñadas por fariseos, por rabinos, las cuales en muchas ocasiones no estaban basadas en la Escritura, o tenían una muy poca base en la Escritura. Los rabinos interpretaban la Escritura a su manera, y en muchas ocasiones ni siquiera la interpretaban y ponían mandamientos de hombres como si fueran mandamientos de Dios. Cuando esto llega a ocurrir en una comunidad, esa comunidad se empieza a apartar realmente de lo que Dios quiere para ellos, y entonces empiezan a seguir al ser humano. Y sabemos que el ser humano, por muy buenas intenciones que tenga, cuando empieza a poner su palabra como enseñanza de Dios, esto lleva a la comunidad, lleva a las personas a estar lejos de Dios. Esto era lo que ocurrió con los judíos en Tesalónica. Seguramente, como en la mayoría de las sinagogas, ellos sí llegaban a leer la Escritura, pero en muchas ocasiones ellos hacían más caso a lo que los rabinos enseñaban, sin base en la Escritura, que a la Escritura misma. Jesús ya lo advertía en su ministerio. Jesús ya había dicho que esto era lo que estaba pasando en Israel. Ellos seguían más las enseñanzas de hombres, ponían por encima de la palabra de Dios las enseñanzas de hombres, y esto alejaba al pueblo y no dejaba que el pueblo entrase al reino de Dios. Por el contrario, vemos aquí en la Escritura que los hermanos de Tesalónica enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. Estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. Los judíos en Berea eran más nobles. Y el resultado fue, como nos dice la Escritura, que en Berea muchos de ellos creyeron. Ahora, ¿cuál fue la diferencia que marcó que los de Tesalónica, pocos de ellos creyeran, y que los de Berea, muchos de ellos creyeran? Justamente esto que estamos mencionando. Y este es el primer punto que quiero recalcar. Una comunidad va a ser muy diferente de acuerdo a la relación que ellos tengan respecto a la palabra de Dios. Vamos a enfatizar un poco esto más adelante, pero baste decir que las personas en Berea estaban estudiando más las Escrituras que las personas de Tesalónica. Las personas de Tesalónica también estudiaban, pero estudiaban otras cosas, no necesariamente la palabra de Dios.
sabemos que las comunidades judías tenían varios escritos y varias enseñanzas de acuerdo al rabino que tocaba en cada ciudad o en cada sinagoga. Y los rabinos sabemos que enseñaban en forma diferente, no todo era exactamente lo mismo. Tenían cierto parecido en ciertas enseñanzas, pero no era exactamente igual en todos los lugares. Y en este caso se ve que en Berea los rabinos o los dirigentes de la sinagoga daban mayor peso al estudio de la Escritura, y seguramente los de Tesalónica daban mayor peso a las enseñanzas de los rabinos, a los mandamientos de hombre. Por eso esto llevó a dos resultados totalmente distintos. En el caso de Tesalónica, solamente algunos creyeron, pero la mayoría de los judíos tuvo celos. En el caso de los de Berea, la mayor parte de los judíos creyó. Y esto es lo que quiero enfatizar. Va a haber lugares donde la Escritura sea estudiada. Tal vez no completamente, tal vez con errores. Pero esos lugares donde uno llegue a predicar el Evangelio, va a ser mayor el resultado que en aquellos otros lugares donde la gente, en lugar de seguir la Escritura, siga tradiciones de hombre. Y nosotros debemos de aprender de esto. La base principal de nuestra fe es la Escritura. Y es muy fácil que en las comunidades, incluso que en las iglesias cristianas, de repente se le pueda llegar a dar más peso a ciertas enseñanzas de hombres que a las Escrituras mismas. Debemos nosotros tener cuidado con esto. A veces las enseñanzas que se dan en algunos lugares tienen cierta base bíblica, pero no se mantiene esa enseñanza cuando la comparamos con toda la Escritura. Nosotros debemos de procurar leer toda la Escritura y leerla y estudiarla para ver aquello que se nos enseña si es correcto o no lo es. Los de Berea eran más nobles que los de Tesalónica. ¿Por qué? Porque ellos estudiaban más a profundidad la Escritura. Los de Tesalónica estudiaban otras cosas y eso los había hecho menos nobles. De hecho, los hicieron personas que hasta cierto punto se volvieron malvadas. Se volvieron malas personas, como vamos a ver por los hechos que acontecieron después. Como punto número 3, veamos qué pasó con los hombres que no eran judíos, con las personas principalmente griegas que vivían en aquella ciudad. Nos dice la Escritura que en Tesalónica hubo de los griegos piadosos gran número de aquellos que creyeron la palabra, y en el caso de Berea, no pocos hombres creyeron. Posiblemente Tesalónica era una ciudad más grande, y vemos en este caso que tanto en Tesalónica como en Berea hubo varios hombres. En el caso de Tesalónica se menciona que eran un gran número de griegos que llegaron a escuchar y aceptar el mensaje del Evangelio. Pero ¿por qué fue que en ambas comunidades hubo muchos hombres que llegaron a recibir el mensaje a comparación de los judíos en el caso de Tesalónica? ¿Por qué en Tesalónica hubo pocos judíos, pero sí hubo muchos griegos que llegaron a creer? Estos griegos que llegaron a creer eran griegos que ya habían empezado a escuchar la palabra de Dios. La habían empezado a escuchar ciertamente en Tesalónica. Pero seguramente los rituales y las enseñanzas de hombres que tenían los judíos de Tesalónica les llegaban a ser pesadas a su vida, como unos grilletes. De hecho, actualmente en comunidades judías ortodoxas y sobre todo ultra ortodoxas,
Las personas que crecen en estas comunidades se sienten que se ahogan, que se asfixian en estas comunidades porque llevan unas vidas con demasiadas normas, con demasiados mandamientos, no de Dios sino de los hombres. Y en muchas ocasiones las personas que viven en estas comunidades, las personas jóvenes que viven en estas comunidades, cuando llegan a salir de ellas, sienten que se les quita un peso de encima. En aquella época seguramente pasaban cosas parecidas dependiendo la comunidad judía. En el caso de los hombres griegos en Tesalónica, llegaron a escuchar y llegaron a ser expuestos a la palabra de Dios, pero los rituales y las costumbres y los mandamientos de hombres que eran impuestos en la comunidad judía, seguramente llegaban a hacer que ellos sintieran que se ahogaban. Pero ellos sabían y ellos estaban siendo dirigidos por Dios a buscarle. Cuando llegó Pablo, cuando llegó Silas y anunciaban el Evangelio, ellos en ese momento comprendieron el mensaje, comprendieron que Jesús los liberaba de sus pecados, pero no solamente de sus pecados, sino de esa vida ritual, de esos mandamientos interminables que las comunidades judías tenían. Y seguramente esto también les llevó a sentirse libres, no solamente del pecado, sino libres de todas esas tradiciones de hombres. Por eso es que gran número de los griegos llegaron a conocer al Señor. Muchos griegos llegaron a conocerlo. Pero no solamente los griegos, también vemos como punto número 4 que tanto en Tesalónica como en Berea, dice en Tesalónica que muchas nobles, no pocas, llegaron a creer. Y en Berea, y mujeres griegas de distinción, también muchas o no pocas llegaron a creer. En el caso de las mujeres, se dice que eran mujeres nobles. Estas mujeres nobles, a diferencia de seguramente muchas otras mujeres que tenían que trabajar incansablemente para mantenerse y para atender a la casa, estas mujeres nobles tenían más tiempo para buscar sentido a sus vidas. Y sabemos que en el ámbito griego, los griegos muchas veces trataban de darle sentido a sus vidas a través de diversas filosofías. Pero al final la filosofía, aunque deja cierto grado de conocimiento y cierto grado de entendimiento, no llena el espíritu, no llena el alma. Y estas mujeres distinguidas seguramente habían estado buscando algo que llenase sus vidas. Encontraron cierta luz en las sinagogas, encontraron luz en la palabra que era expuesta en esas sinagogas, pero una palabra que era, otra vez recalco, era combinada con una gran proporción de mandamientos de hombres, principalmente en Tesalónica. Pero al escuchar el Evangelio, al escuchar el mensaje de Pablo y Silas, al escuchar que Jesús había venido y había muerto por nosotros, ellas también sintieron que encontraban sentido a sus vidas. En la filosofía no se encuentra ese sentido a la vida. En la filosofía se encuentran a veces respuestas a diversas situaciones, pero no se encuentra la respuesta principal del por qué nosotros estamos aquí. Sin embargo, cuando escucharon el mensaje del Evangelio, encontraron salvación, encontraron liberación y encontraron un sentido a sus vidas. Y por ello estas mujeres nobles llegaron también en gran número a recibir el mensaje del Evangelio. Como punto número 5, veamos qué reacciones tuvieron las comunidades de Tesalónica y de Berea.
En Tesalónica nos dice la Escritura que los judíos que no habían creído, que eran la mayoría, tomaron consigo a algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Vemos que la reacción de los judíos que no creyeron fue muy violenta. Vemos que ellos procuraron entonces capturar, encarcelar a Pablo y a Silas, pero no los encontraron. Ellos estaban en algún otro lugar cuando llegaron a la casa de Jasón, que era la persona que les estaba dando techo. Ellos buscaron a hombres malos y juntaron una turba. No solamente los malos eran a estas personas que ellos juntaron, los malos eran ellos. Ellos estaban siguiendo tradiciones de hombres, y como les digo, las tradiciones de hombres, las costumbres, ser religioso no deja nada bueno. Cuando uno se vuelve religioso siguiendo ciertos ritos y pensando que eso nos va a limpiar y nos va a salvar, tarde que temprano nos vamos a dar cuenta que eso simplemente nos hunde más. Los ritos, las tradiciones religiosas no limpian al ser humano. Los ritos simplemente nos atan a ciertas cosas que al final van a dejar nuestra vida vacía, nos van a convertir en malas personas. Eso lo vemos en muchas religiones, eso lo vemos en escándalos que se han sucedido a lo largo de los años en la iglesia tradicional. Ha habido muchos escándalos, sobre todo en cuanto a abusos a niños, y eso se da justamente por las tradiciones y por una vida vacía, una vida que no es limpiada porque se siguen solamente mandamientos de hombre. En cambio, los de Berea, dice la Escritura, que recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Los de Berea tenían una enseñanza diferente. Tal vez también tenían tradiciones judías, pero ellos estaban basados principalmente en la Escritura. Ellos buscaban en la Escritura para ver si lo que Pablo les estaba diciendo era así. En cambio, los de Tesalónica, Pablo usaba las Escrituras para demostrarles que esas cosas eran así. Los de Tesalónica no las usaban. Pablo era el que las estaba usando, pero los de Berea, ellos las usaban para ver que lo que Pablo les decía era conforme a las Escrituras. Las Escrituras, el estudio, la enseñanza, les habían limpiado. Jesús decía que a sus discípulos que ellos estaban limpios por la palabra que Él les había dado. Las Escrituras a estos judíos de Berea les habían limpiado, tal vez no completamente, porque aún necesitaban el mensaje del Evangelio, pero las Escrituras les habían hecho mejores personas, los habían limpiado, les estaban abriendo los ojos, los hacían sensibles al Espíritu. Es por eso que es muy importante que nosotros leamos las Escrituras. Tal vez de repente no tengamos la suficiente retención para poder recordar todo lo que leemos o para poder entenderlo. Tenemos que poner empeño en ello, pero la palabra nos limpia. La palabra hace una obra en nuestra vida, y aunque de repente nosotros no lo veamos, vamos cambiando, porque Dios está haciendo la obra en nuestra vida siempre que nosotros nos basemos en la palabra de Dios y no en tradiciones de hombre. El resultado fue que las personas de Berea eran nobles, pero las personas de Tesalónica, los judíos de Tesalónica, se habían vuelto viles, malos.
Al final de los tiempos, cuando el Señor separe a las ovejas de los cabritos, al final de los tiempos, las personas que hayan buscado al Señor serán personas santas, serán personas nobles. Pero aquellos que hayan buscado cualquier otra cosa en su vida, al final serán personas viles, serán personas malas. Nosotros debemos de limpiarnos a través de la Escritura, escuchar la palabra y ponerla por obra. Como sexto punto, vemos qué fue lo que hicieron posteriormente los judíos tanto de Tesalónica como los de Berea. Nos dice la Escritura que cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Los judíos de Berea los judíos de Tesalónica eran unos alborotadores. Ellos no querían que el mensaje de Pablo se extendiese. ¿Por qué? Porque eso les quitaba poder, eso les quitaba posición. Ellos estaban celosos de Pablo y de Silas, y ellos procuraban por todos los medios, entonces, acallarlos. Sabemos que Jesús decía a algunos de los fariseos que ellos viajaban por todo el mundo tratando de hacer un discípulo y que entonces lo convertían en 2 veces más hijos del diablo que ellos. Estos judíos de Tesalónica que no habían creído eran así. Querían que todos los judíos y que todas las personas creyesen en sus tradiciones, creyesen en lo que ellos creían y que era incorrecto. Y procuraban en cierta forma obligar a los demás. En cambio, los judíos de Berea, que estaban más cercanos a la Escritura y que habían recibido también por ello y por gracia de Dios el mensaje del Evangelio, tuvieron una reacción totalmente opuesta a la de los de Tesalónica. Dice la Escritura lo siguiente: pero inmediatamente los hermanos, en este caso los de Berea, enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí. Y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas. No solamente los judíos de Berea llevaron hacia el mar a Pablo, sino que lo acompañaron hasta Atenas. Lo apoyaron en su viaje. Y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen, salieron de regreso hacia Berea. Vemos que los judíos que habían creído en Berea eran personas nobles, no solamente para recibir la palabra, para escudriñar la palabra y recibirla con toda solicitud, sino que también ellos se pusieron al servicio de Pablo, de Silas y de Timoteo, en el caso de Pablo, llevándolo hasta Atenas. No vemos que esto hubiera ocurrido nunca antes. Cuando Pablo salía solo o salía con Silas, pero nunca acompañado por otros hermanos de la ciudad que él había visitado. Sin embargo, en este caso los de Berea lo llevaron hasta Atenas y se encargaron de cuidar a Silas y a Timoteo. Y después de eso todavía regresaron a Berea y llevaron el mensaje de Pablo de que Silas y Timoteo, en cuanto pudiesen, fueran con él. Vemos aquí la nobleza, vemos aquí el resultado de personas que estudiaban la palabra. La palabra nos limpia, la palabra realmente es la que nos hace nobles. No es por nuestros méritos, sino es Dios actuando a través de su palabra. Por ello, los resultados en Tesalónica habían sido unos y los de Berea habían sido otros. Los de Tesalónica no estudiaban la palabra, estudiaban otras cosas, pero los de Berea estudiaban la palabra de Dios.
Cuando en nuestra vida, hermanos, nosotros nos enfocamos en la palabra de Dios, cuando la estudiamos, cuando la leemos, cuando oímos los mensajes, eso va haciendo un cambio. Tal vez no lo percibimos en nuestra vida, pero nos va convirtiendo en personas nobles. Cuando una persona simplemente se deja llevar por su emoción, o por tradiciones, o por enseñanzas que son erróneas, tarde que temprano eso lo va dejando vacío, lo va dejando con un hueco en su corazón, va haciendo de que esa persona se vuelva mala, que se vuelva celosa en el mal sentido, y al final esa persona va a actuar con furia, como lo hacían los de Tesalónica. Nosotros tenemos la elección. Cada día nosotros tenemos la elección de estudiar la Escritura o no hacerlo. Tenemos la elección de acercarnos a Dios o de seguir tradiciones que nos van a llevar a mal. Decidamos correctamente, hermanos. Tenemos delante de nosotros la vida y la muerte. Los de Berea eligieron la vida. Los de Berea eligieron leer y estudiar la palabra de Dios. Jesús nos limpia por medio de su palabra. Dejemos, hermanos, que el Señor haga esa obra en nosotros. Vamos a hacer una oración. Señor, te damos gracias por tu amor y gracias, Señor, por tu misericordia. Te pedimos, Señor, que abras nuestros ojos, abras nuestro entendimiento, tome, Señor, nuestro corazón y que nosotros, Señor, podamos buscarte día con día. Que podamos, Señor, nosotros buscarte en la Escritura, buscarte en tu palabra. Que tu palabra, Señor, nos limpie y que cada día, Señor, nos haga crecer en gracia, que nos haga mejores personas, que nos haga personas más nobles. No permita, Señor, que caigamos en el engaño. Permite, Señor, que podamos escudriñar tu palabra para ver que aquello que se nos diga es como realmente tu palabra dice. Y que si en algún momento, Señor, encontramos que algo no es correcto, no aceptemos, Señor, aquello que es falso. Permite, Dios, que tengamos el entendimiento para entender tu palabra, que tengamos la retención, Señor, para recordarla, que tengamos, Señor, la sabiduría para saber cuándo algo que se nos dice realmente está conforme a la Escritura. Gracias, Señor, te damos porque sabemos que tú nos cuidas. Ayúdanos, Señor, a acercarnos cada día más a ti, a tener más conocimiento tuyo, para de esa manera, Señor, poder saber lo que tú quieres de nuestra vida. Gracias, Señor, te damos y esto, Señor, te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos, síganse cuidando.